Estás parado sobre roca que lleva 10 millones de años subiendo desde el interior del planeta. No desde el fondo del mar, desde el manto, desde las entrañas, a 1500 kilómetros al sureste de Tasmania, en las latitudes que los marineros del siglo XIX llamaban los 50 Furiosos. Existe una franja de tierra de 34 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho, donde la Tierra ha roto su propia regla. En todo el planeta, el manto terrestre vive enterrado bajo 6 kilómetros de fondo oceánico. Aquí asoma al Sol. Por toda lógica geológica, las rocas del manto de la Tierra deberían ser invisibles para siempre, tapadas por océano, por corteza, por presión, por 4.500 millones de años de historia acumulada. La isla Macquarie es el único lugar del mundo donde esas rocas respiran el mismo aire que tú. Y la historia de lo que los humanos hicieron cuando llegaron aquí es una de las más extrañas del planeta. Esto es la historia geográfica de la isla Macquarie. La pregunta que este vídeo va a responder no es cómo se formó la isla. Esa respuesta lleva aquí 10 millones de años, esperando escrita en la roca. La pregunta es ¿por qué tardamos tanto en escucharla? Porque cuando los primeros humanos llegaron a Macquarie en el año 1810, lo primero que hicieron fue matar todo lo que se movía, y lo segundo fue soltar conejos. Llegaremos a eso. Para entender Macquarie, primero hay que ubicarla. Y ubicarla cuesta un esfuerzo. Sale de Tasmania hacia el sureste. Pasan 500 kilómetros de océano abierto. Pasan otros 500. A los 1500 kilómetros, cuando el agua ya no tiene nombre en el mapa y el cielo empieza a confundirse con el mar, aparece una línea oscura en el horizonte. Eso es Macquarie. Es una tira de tierra, 34 kilómetros de largo, menos de 5 de ancho en su punto más generoso. Tiene 12.785 hectáreas, el tamaño aproximado de la ciudad de París sin sus suburbios. Pero no hay edificios, ni carreteras, ni semáforos. Lo que hay son acantilados que caen a pico sobre el océano austral, mesetas barridas por viento constante, y playas donde se apilan literalmente por millones, pingüinos y elefantes marinos. La mayoría de la gente, si alguna vez oyó el nombre Macquarie, asume que está en algún punto cálido del Pacífico Sur. Hay un lago Macquarie en Nueva Gales del Sur, un río Macquarie en el interior de Australia, incluso una universidad con ese nombre en Sydney. Pero la isla Macquarie es otra cosa completamente distinta. Está en el límite del mundo habitado, a 55 grados de latitud sur, en los 50 Furiosos. Los marinos del siglo XIX bautizaron estas latitudes con nombres que no dejaban lugar a la ambigüedad. Los 40 rugientes, los 50 furiosos, los 60 aulladores, un viejo dicho de marinero que circulaba en los puertos de Hobart y Auckland. Lo resume sin adornos. Por debajo de los 40 grados sur no hay ley. Por encima de los 50 grados sur no hay Dios. Macquarie vive exactamente en ese segundo territorio. El viento promedio en la isla supera los 50 kilómetros por hora. Las rachas alcanzan los 100. El sol, cuando aparece, lo hace oblicuo frío, como visto a través de un cristal sucio. La temperatura media anual no llega a 5 grados centígrados. Llueve más de 900 milímetros al año. Y el océano que rodea la isla genera olas que los científicos miden en metros, no en centímetros. Pero el dato que cambia todo lo que sabes sobre esta isla no tiene nada que ver con el clima. Tiene que ver con lo que hay bajo tus pies. Aquí hay que detenerse un momento, porque lo que sigue requiere bajar. Bajar mucho. El interior de la Tierra tiene capas como una cebolla construida a fuego y presión. La corteza es la piel exterior, entre 5 y 70 kilómetros de grosor, según donde estés. Bajo la corteza oceánica, a unos 6 kilómetros bajo el fondo del mar, comienza el manto. El manto es la mayor parte del volumen del planeta. Roca silicatada. Temperaturas que van desde los 500 grados en la frontera con la corteza hasta los 4000 grados en el límite con el núcleo. Una presión que dobla cualquier material humano conocido. El manto nunca sube. El manto siempre está ahí abajo, invisible, teórico, accesible solo mediante perforaciones extraordinariamente profundas o mediante inferencias sísmicas. En ningún lugar de la Tierra en 4.500 millones de años de historia geológica, esas rocas del manto
habían salido al aire libre sobre el nivel del mar. En ningún lugar excepto aquí. Macquarie es la cresta emergida de la dorsal Macquarie, una cadena submarina que marca el encuentro entre la placa indo-australiana y la placa del Pacífico, donde esas dos placas colisionan y se deslizan una contra otra en dirección casi contraria. La presión empuja hacia arriba, la roca sube, y lo que sube no es lava, no es corteza oceánica normal. Lo que sube es el manto mismo, peridotita, ars borgita, gabros y basaltos en almohadilla. Una columna geológica completa que los científicos llaman ofiolita, y que en cualquier otro punto del planeta solo existe bajo kilómetros de agua. Aquí está al alcance de la mano. Los terremotos mayores de magnitud 6 ocurren en Macquarie aproximadamente una vez al año. La isla sigue subiendo lentamente a un ritmo medido en milímetros por siglo. El proceso geológico que la creó hace 9 a 10 millones de años no ha parado. Macquarie es una isla en construcción permanente, un laboratorio donde la Tierra muestra en tiempo real cómo fabrica su propia corteza. Los geólogos que llegan a Macquarie por primera vez describen una experiencia que no tiene equivalente en ningún otro punto del planeta. Las mismas rocas que en la mayor parte del mundo requieren perforaciones de miles de metros o inferencias sísmicas complejas para ser estudiadas, aquí aparecen en un acantilado costero, a la altura de los ojos. Pero los humanos que llegaron aquí no eran geólogos, eran cazadores. 11 de julio de 1810. El bergantín Perseverance avanza con dificultad por los 50 furiosos. A bordo, el capitán Frederick Hasselborough, un cazador de focas de Sydney, que lleva semanas buscando nuevas colonias en el sur. Lo que ve cuando la niebla se despeja lo paraliza un momento. Una franja verde oscura, acantilados negros. Y la playa está completamente cubierta de animales. Focas piel, focas elefante, pingüinos, decenas de miles, quizás cientos de miles. Hasselborough tarda exactamente el tiempo que necesita para atracar y hacer el recuento mental. Pone el pie en tierra, reclama la isla para la corona británica y la colonia de Nueva Gales del Sur, y le pone el nombre del gobernador de la colonia en ese momento, Lachlan Macquarie, aunque el hombre en cuestión nunca pisará el lugar. Hay algo más que Hasselborough anota en su diario ese día. Un naufragio de diseño antiguo, medio enterrado en la playa. No tiene explicación. No coincide con ningún barco conocido. La isla teóricamente estaba vacía, sin presencia humana anterior documentada. Y sin embargo, alguien había estado aquí antes. Quién fue y cuándo llegó es un misterio que no se ha resuelto hasta hoy. Pero Hasselborough no tiene tiempo para ese misterio. Tiene trabajo. La reacción comercial a su descubrimiento fue inmediata. En los primeros 18 meses de operaciones, al menos 120,000 focas piel fueron cazadas por sus pieles. En menos de 5 años, la población de focas piel de Macquarie, que Hasselborough estimó entre 200,000 y 400,000 individuos, quedó reducida a un remanente comercialmente inviable. Entonces los cazadores giraron hacia las focas elefante, mucho más grandes y con una capa de grasa que podía rendir aceite para lámparas. Las instalaciones para hervir el blubber empezaron a funcionar en 1813. En los 17 años siguientes, modelizaciones posteriores calculan que unas 37,000 focas elefante fueron sacrificadas, reduciendo la población en aproximadamente un 70%. Pero esto es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Cuando las focas elefante también empezaron a escasear, un empresario de Nueva Zelanda llamado Joseph Hatch llegó con una idea nueva. Hatch era un hombre que olía el negocio antes de que existiera. Había visto la nueva tecnología de digestores de vapor que se usaba en Noruega para extraer aceite de los huesos y la carne, no solo de la grasa. Y había visto los pingüinos, 4 millones de pingüinos reales en Macquarie, 4 millones de animales que no habían aprendido a tener miedo de los humanos porque nunca habían visto uno. Entre 1902 y 1920, el gobierno de Tasmania arrendó la isla a Hatch para su industria petrolera basada en pingüinos. Los digestores se instalaron junto a las colonias en la costa este. En el pico de la operación, en el campamento de The Nuggets, un equipo podía procesar 2,700 pingüinos reales. Al día cada pingüino producía alrededor de medio litro de aceite. El proceso consistía en arrear a los pingüinos por rampas hasta la boca del digestor
En lo alto un hombre los esperaba con un palo. Los digestores corrían 12 horas seguidas. El aceite se recogía en cubas, el resto se tiraba. Una estimación posterior del Australian Antarctic programa calcula que entre 1810 y 1919, unas 3 millones de pingüinos fueron convertidos en aceite en Macquarie. 3 millones de pingüinos. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema. En 1911, la isla recibió una visita diferente. Douglas Mawson, el explorador antártico australiano de 29 años, que lideraba la expedición antártica australásica, usó Macquarie como base de relevo. Mawson instaló la primera estación de radio del lugar, el primer enlace de comunicaciones entre Australia y la Antártida. Dejó a 5 hombres en la isla para hacer observaciones meteorológicas y cartografía. Lo que esos hombres vieron les dejó una impresión que no se borró. Vieron los digestores funcionando. Vieron los pingüinos siendo arreados hacia ellos. Y cuando volvieron a Australia en 1914, contaron lo que habían visto. Con detalles, con fotos. Frank Hurley, el fotógrafo oficial de la expedición de Mawson, que sería después el fotógrafo de guerra más célebre de Australia, describió la operación en el Sydney Morning Herald, con una precisión que hizo que el periódico lo publicara en primera plana. La opinión pública se movió. La campaña para revocar la licencia de Hatch fue, según algunos historiadores, la primera campaña internacional de la historia para la protección de la fauna silvestre. En 1919, la licencia de Hatch no se renovó. En 1933, la isla fue declarada Santuario de Vida Silvestre. Pero antes de la declaración, antes de Mawson, antes incluso de Hatch, los cazadores habían hecho algo que parecía pequeño y resultó ser casi letal para el ecosistema entero. Habían soltado conejos. Los conejos llegaron a Macquarie alrededor de 1870. Los cazadores los soltaron como fuente de comida para las temporadas siguientes. Una idea práctica completamente razonable para su época. Lo que nadie calculó es que Macquarie, sin depredadores nativos terrestres, era para un conejo el paraíso absoluto. Sin zorros, sin águilas, con vegetación abundante y suave, con inviernos que, por duros que fueran para los humanos, no mataban liebres en cantidades suficientes para controlar la población. Los conejos se reprodujeron y siguieron reproduciéndose, y para mediados de los años 2000, la población estimada de conejos en una isla de 12.785 hectáreas superaba los 125.000 individuos. 125.000 conejos en una superficie equivalente a la mitad de la ciudad de París. Lo que hicieron a la vegetación de Macquarie fue sistemático y devastador. Las megahierbas que cubrían los taludes de la isla, algunas con hojas tan grandes como paraguas y famosas desde el siglo XIX por proteger a los marineros del escorbuto, desaparecieron casi por completo. Los pastos de tussock, que habían servido de cobertura para millones de nidos de aves marinas, quedaron al ras. Los acantilados, sin raíces que los sostuvieran, empezaron a erosionarse. Las madrigueras de los conejos se convirtieron en el hogar de ratas y ratones que llegaron inadvertidamente desde los barcos, y que desde esas madrigueras salían a saquear los nidos de las aves. Gatos habían sido introducidos deliberadamente para controlar las ratas. Cuando los gatos no encontraban suficientes ratas, cazaban petreles y otras aves marinas. Algunas especies de aves que anidaban en el suelo quedaron reducidas a colonias residuales en los islotes rocosos cercanos, donde los gatos no podían llegar. Aquí aparece la parte del problema que nadie había predicho completamente. En 2000, los gatos fueron erradicados de Macquarie después de décadas de programa de control. La erradicación fue un éxito, pero sin gatos, las ratas se multiplicaron sin freno, y sin ratas como presa principal, los escuas pardos, los únicos depredadores aéreos nativos de la isla, cambiaron de objetivo y empezaron a presionar aún más sobre los petreles amenazados. La Tierra eligió este lugar para mostrar sus entrañas, y los humanos construyeron encima una cadena de catástrofes, donde cada solución creaba un problema nuevo. La pregunta que los ecólogos se planteaban a principios del siglo XXI era radical. ¿Era posible devolverle a Macquarie lo que tenía antes de 1810? ¿O la cadena de intervenciones humanas había creado un sistema tan alterado que la recuperación era técnicamente imposible? Antes de responder a esa pregunta,
que tiene una respuesta que ningún ecólogo de la época esperaba un momento. Si esta historia te está enganchando, eso es exactamente lo que hace este canal. Lugares que parecen simples desde el mapa y resultan ser mucho más complicados de lo que cualquier mapa puede mostrar. Suscríbete para no perder los próximos videos. Ya volvemos. En febrero de 2011, helicópteros sobrevolaron Macquarie en condiciones de invierno austral. Viento, lluvia horizontal, temperatura bajo cero. Dejaron caer sobre los 12.785 hectáreas de la isla toneladas de sebo anticoagulante para ratas y ratones. Al mismo tiempo, el caliquivirus, una enfermedad específica de los conejos, fue liberado en la isla. En pocas semanas, el calivirus mató entre el 80 y el 90% de los 125.000 conejos de Macquarie. Lo que quedó fue barrido por el programa de cebo y por equipos de perros detectores y cazadores a pie que pasaron los 13 meses siguientes, cubriendo cada metro cuadrado de la isla. El último conejo registrado en Macquarie fue visto en noviembre de 2011. En abril de 2014, después de 3 años de vigilancia intensiva, sin una sola detección confirmada de conejos, ratas o ratones, el Servicio de Parques y Vida Silvestre de Tasmania declaró la erradicación completa. El proyecto, financiado conjuntamente por los gobiernos de Australia y Tasmania, costó 24 millones de dólares australianos. Era el programa de erradicación multiespecie más grande y caro jamás realizado en Australia. Lo que ha ocurrido desde entonces en Macquarie es lo que los ecólogos llaman, con una moderación científica que apenas disimula la sorpresa, una recuperación notable. Las megahierbas han vuelto a los taludes. Los pastos de tussock cubren de nuevo los acantilados que antes estaban desnudos. Las aves marinas que solo conseguían criar en los islotes cercanos han regresado a la isla principal. Los petreles excavadores que necesitan suelo estable para construir sus madrigueras están recuperando terreno en zonas donde no habían anidado en generaciones. En Sandy Bay, frente al mar, todavía se pueden ver los restos oxidados de los digestores de vapor de Joseph Hatch. Permanecen ahí en medio de una de las colonias de pingüinos reales más grandes del planeta. La herrumbre y los pingüinos conviven. No hay placa explicativa. No hace falta. Y los 20 a 40 científicos que habitan la Estación de Investigación Australiana, en el extremo norte de la isla, que lleva funcionando sin interrupción desde 1948, siguen recogiendo cada año nuevos datos sobre lo que la isla puede enseñar sobre el interior de la Tierra. La Tierra eligió este lugar para mostrar sus entrañas. Los humanos tardaron casi 2 siglos en escuchar lo que decían. Hay algo en la historia de Macquarie que no encaja bien con los relatos habituales sobre islas y exploración. La narrativa habitual va así: los humanos llegan, destruyen, y la naturaleza pierde para siempre. O los humanos llegan, destruyen y luego la salvan heroicamente en el último momento. Macquarie no encaja del todo en ninguna de las dos. Los humanos que llegaron en 1810 no sabían que estaban pisando el único lugar del planeta donde el manto terrestre asomaba al exterior. Hasselborough vio pieles y aceite. Hatch vio pingüinos y dinero. Los primeros hombres de Mawson vieron el horror de los digestores y lo contaron. Y eso cambió algo. Pero incluso después de la declaración de santuario en 1933, vinieron las ratas y los gatos y los conejos que nadie recogió cuando salieron los cazadores. La recuperación de Macquarie no es un final limpio. Los ecólogos calculan que el ecosistema tardará décadas en alcanzar algo parecido al equilibrio que tenía antes de 1810. Algunas especies que fueron extintas localmente no volverán. El skua pardo, que perdió a los conejos como presa principal durante la erradicación, sobrevivió con centenares de individuos muertos por comer conejos envenenados durante el proceso. La recuperación tiene costes propios. Y la isla sigue temblando. Un terremoto de magnitud 6 o superior al menos una vez al año, mientras las dos placas tectónicas siguen empujando y la roca del manto sigue subiendo lentamente hacia la superficie. La Tierra eligió este lugar para mostrar sus entrañas. Y lo que nos tomó tanto tiempo entender es que eso por sí solo ya era suficiente. Si quieres seguir con historias como esta, el próximo vídeo está aquí arriba.